Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias a la organización de la feria por considerar válido aún en estos tiempos el encuentro, gracias a Pini, a Cedilig, a Mariano Medina por invitarme. Mi nombre es Cintia Ríos, soy miembro de Cedilig, que es una organización que trabaja con literatura para niños y para jóvenes. Y además soy bibliotecaria en una escuela primaria de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Río Ceballos. Bueno, cuando Mariano me propuso esta charla sobre bibliotecas, inmediatamente me lleva a pensar sobre la función de las bibliotecas, que en este contexto deberá ayornarse, deberá adaptarse, modificarse. Yo venía rumiando algunas preguntas sobre el rol del bibliotecario, sobre el rol del mediador de lectura. Muchos interrogantes en cómo iba a suceder este contagiar, este convidar lecturas hoy, ¿no? En este contexto. Porque el encuentro cuerpo a cuerpo con el otro está coartado, que es ahí donde se produce mucho de nuestro hacer. Ese encuentro queda reducido hoy a la voz, una de las variables de ese estar. Y si bien creo que toda esta vivencia que estamos atravesando nos ha coartado en un montón de nuestros andares, creo que no puedo dejar de reconocer que también nos habilita la posibilidad de repensarnos, de repensar nuestras prácticas, en nuestros roles como docentes, como bibliotecarios, como mediadores de lectura. ¿Cuál es el sustento de esas prácticas? Bueno, yo voy a enunciar algunas de las preguntas que me fueron surgiendo en este tiempo, con pocas respuestas y con muchas más preguntas que seguramente se irán disparando. Bueno, la primera pregunta con la que me encontré al inicio de la pandemia es ¿qué me pasó con la lectura? ¿Qué me pasó a mí como lector con los textos? Porque desde mi experiencia personal no podía leer, no podía seguir una historia, no podía adentrarme en una novela. Empezaba, leía 2 o 3 páginas y cerraba el libro. Y justo en ese momento me encuentro en las redes con una entrevista que le hacen a una psicoanalista, Alexandra Cohen, que si quieren después les puedo pasar el link, porque me parece realmente enriquecedora su mirada. Si bien ella hace un análisis o una reflexión sobre la vivencia de esta pandemia, de este contexto de encierro, desde diferentes aristas, yo tomo lo que ella nombra como en relación a la lectura y los libros. Y me resultaba muy iluminador, si se quiere. Ella hablaba y decía que aunque en este momento tengamos una disponibilidad de tiempo, que antes muchas veces nos faltaba como para adentrarnos en una novela, en los cuentos, en los textos, no estaba pudiendo suceder la lectura. Y nombraba algo con lo que acuerdo totalmente, y que es que no solamente para leer se necesita tiempo, sino también una disposición,
¿sí? Se precisa silenciar el mundo, a habitar la soledad como un refugio. Decía algo como, para leer hay que suspender el mundo, pero hoy, en esta vivencia de pandemia, el mundo nos suspendió a nosotros. También nombraba algo de esto como cuando leemos nos extrañamos, nos disponemos a encontrarnos con lo diferente, con lo distinto, con lo extraño, con lo no conocido. Pero hoy, en realidad, todo lo que estamos vivenciando es de la índole de lo extraño. Eso es lo que estaría dificultando o dificultó en ese inicio de la pandemia el encuentro con los textos, el poder situarnos como lectores. Bueno, otra pregunta que también me estuvo dando vuelta es, ¿qué sucede con el acceso a los libros? Porque hay tanto circulando en las redes, pero es como que si eso no alcanzara para producir el encuentro entre el lector y su libro. Y atada a esa pregunta, también me preguntaba esto, ¿pasaba algo parecido en la vieja normalidad? Pensando en que muchas veces en las escuelas sobre todo había disponibilidad de material de calidad que había sido proveída por el Estado, pero que aún así el acceso a los libros no se daba, ¿sí? No se daba por descontado de que eso iba a suceder. Entonces ahí es donde en realidad yo pienso en este rol de compartir lecturas, en este rol de mediar entre los libros y los lectores, de ser intermediario. Y cómo es que hoy ese rol también precisa actualizarse, como las apps, precisa ser funcional a lo que está sucediendo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿En qué lugar queda el contagiar, el convidar, el acercar, teniendo en cuenta que hoy no estamos para acompañar los recorridos de nuestros lectores, donde el seguimiento y el acompañamiento uno a uno no sucede, porque no está el encuentro en vivo? Inevitablemente nos lleva a crear otras alternativas. ¿Cómo crear otras alternativas? ¿Cuáles serían para que los libros, el conversar sobre libros, el intercambiar pareceres, siga siendo parte del cotidiano? Y en relación a esto último, también me encuentro con otra entrevista, pero esta vez a una bibliotecaria que se llama María Inés Gómez y es bibliotecaria de una biblioteca popular y también de una biblioteca que se llama Biblioteca Al Paso Artigas, que es una biblioteca en la calle, en la vereda, en Capital Federal, en Paternal. Y ella al inicio de su entrevista hablaba de el rol del mediador de lectura, donde ponía a jugar un verbo nuevo, que era el verbo de bibliotecar, ¿sí? Bibliotecar como un modo de hacer, no solamente pensando qué vamos a compartir, sino qué para quién. En ese modo de hacer, en ese modo de accionar, en ese bibliotecar,
es preciso que esté una disponibilidad para compartir lecturas y una disponibilidad para poder tener en cuenta estas singularidades con las que nos encontramos ante estos infinidad de lectores, como infinidad de personas seamos. Ella después hablaba que en relación a esta vivencia que estábamos teniendo, pandemia, encierro y demás, nombraba una frase que me pareció muy acertada de Ángela Larcade y que decía: navegamos y hacemos el barco. Como que nuestra dimensión del trabajo, de nuestra acción de bibliotecar, se iba construyendo a medida que vamos interviniendo. Un puntal me parece muy interesante a tener en cuenta en esto de la reflexión-acción, ¿no? Pensamos, vamos afinando de qué manera podemos seguir acercando y puliendo esta manera de acercar los libros y la lectura. Vamos haciendo y vamos reflexionando sobre eso. Es como realmente aprender a convivir con la incertidumbre, ¿no? Aprender a convivir con lo incierto, con lo que no sabemos. Pero sí teniendo algunos puntales y algunos faros como este de bibliotecar, como cuál es la manera de compartir que sí queremos poner a jugar, que sí queremos auspiciar para que suceda el encuentro entre el lector y el libro, aunque tengamos coartado el encuentro cuerpo a cuerpo. Ella, en esto de las alternativas, cómo construir alternativas para que siga sucediendo esto de el conversar, el poner a jugar estos pareceres en relación a libros y lectura, nombraba así como un par que estaban probando, que estaban tentando. Voy a nombrar algunos porque me resultaban muy interesantes. Uno se llamaba Mientras dure la distancia. Y en este Mientras dure la distancia, la propuesta era lecturas por WhatsApp, usando el recurso de la tecnología, poner a jugar esta lectura a través de la voz, que seguramente alguno de ustedes o algunos lo hemos puesto, grabar audiocuentos, poesías y que circule. Pero había algo que hacía la diferencia, me parece, porque ella planteaba que estas lecturas que se compartían no eran para una generalidad, no eran para todos, para todes, eran para unas particularidades. Entonces, a este lector le compartía este texto, pero no solamente quedaba en compartirle este texto a través de un audio o como sea, sino que se procuraba que haya un diálogo, que haya una vuelta. Y entonces a este lector era un cuento, con aquel otro empezábamos a leer una novela, con aquel otro leíamos poesía, y a su vez, en este diálogo por WhatsApp, se esperaba una vuelta en relación a eso compartido. Me parece interesante porque creo que ahí es donde está la diferencia, si se quiere. Mientras dure la distancia, ese era uno. Otra de las propuestas de las que hablaba nombraba como abrazos de papel. Y en realidad esto tenía que ver con que la biblioteca siguió funcionando como con delivery, ¿no? Y muchas veces
eran los padres los que buscaban libros para sus hijos. Pero lo que habían implementado eran estos abrazos de papel, donde adentro de cada uno de los libros que circulaba, que se iba para las casas, para los lectores, iba una pequeña nota, un pequeño mensaje en relación al libro que se llevaban, en relación a cómo estaban, a cómo venían vivenciando, a cómo estaba el bibliotecario o el mediador. Y a su vez, cuando el libro volvía con otro abrazo de papel, con otro mensaje, con otra carta. También me parecía muy, muy bello esto, ¿no? De intentar que esa conexión, que ese vínculo siga existiendo con el libro en el medio. Bueno, otra de las cosas de las que hablaba era de un buzón que también estaba ahí, en este lugar donde sucedían los deliveries, donde que ella hablaba que ya tenían ese buzón, pero que en este caso el buzón no era solamente para dejar el libro, hacer devoluciones, sino que era para también poder dejar cartas que no necesariamente iban dirigidas al bibliotecario, sino que también podían ir dirigidas a los otros lectores con los que en algún momento se encontraban en la biblioteca. También me parecía una manera muy sublime de seguir intentando construir esta comunidad de lectores. Bueno, otra de las propuestas de las que hablaba eran micros radiales. Estaban teniendo un espacio en una radio comunitaria, porque una de las bibliotecas donde ella trabaja es una biblioteca popular en un barrio urbano marginal. Entonces estaban en una radio comunitaria y ahí tenían un espacio donde se compartían lecturas, literatura, pero a su vez también se hacía uso de la tecnología y entonces se compartían audios de recomendaciones de usuarios o de recomendaciones o de saludos o de decir quiero leer tal texto, quiero leer tal otro y eso. Bueno, lo que les estuve compartiendo hasta recién es la experiencia de esta bibliotecaria, Marines Gómez, que después les voy a pasar el link si les interesa leer esa entrevista. Y ahora, en la misma línea de lo que venía hablando, de buscar estas alternativas, de pensar qué y cómo compartirles a las personas con las que trabajamos, les quería contar la experiencia que venimos realizando desde la escuela donde trabajo con las docentes de artes plástica y de música, más yo que soy la bibliotecaria, sumando la literatura. Armamos una propuesta que se llama Arte en Casa, donde consideramos que el arte en el cotidiano, que el arte esté en el cotidiano, es ineludible e innegociable. Creemos que las artes habilitan la resignificación de nuestro día a día, de nuestro estar en el mundo. Y más que nunca en este momento creemos que es totalmente necesario. También en esta propuesta prestamos como atención no solo a qué es lo que compartimos, sino cómo lo compartimos. Creemos que también en ese cómo lo compartimos, intentamos procurar no perder o que por lo menos haya un rastro de eso sublime que sucede en el encuentro, ¿no? En el encuentro, en la mirada.
en el contacto con el otro. Verdad que ha sido muy satisfactorio la vuelta que hemos recibido de nuestros niños, de nuestros estudiantes, en relación a esta propuesta de arte en casa. Ha ido versando como en distintas temáticas, siempre acompañando de textos que tengan que ver con la temática elegida. Por ejemplo, en agosto en nuestra escuela siempre realizamos la ceremonia de celebración en la Pachamama, entonces en el mes de agosto trabajamos con textos que tenían que ver con la tierra, desde las artes plásticas se compartió la producción de la cruz chacana, del suri, como un animal representativo de nuestras culturas andinas, y la producción de coplas, que ahí hicimos como una dupla con la señora Mariana de música, y verdad que los resultados, o sea, más que resultados, la vuelta, la recepción y la vuelta de eso, realmente es totalmente satisfactorio y enriquecedor. Por eso también se los quería compartir. Bueno, como para ir cerrando esta charla, considero que es inminente y necesario el pensarnos en estos tiempos, el pensarnos y repensarnos, pensar y repensar el sustento de nuestras prácticas. Ojalá que esta conversa haya servido como disparador de algunas preguntas y repreguntas más. Para ir finalizando, voy a leer un cuento, por supuesto, que se llama La gran pregunta, de Guðmundur Eldridge. La gran pregunta, Wolf Eldridge. Sopla fuerte. ¿Estás aquí en la tierra para festejar tu cumpleaños?, responde el hermano. Y el gato dice: viniste al mundo para ronronear. Bueno, y también porque hay ratones. El piloto opina: estás aquí para besar las nubes. La abuela: para que yo te pueda mimar, claro está. El pájaro: para cantar tu canción. El gran dragón: para comer y comer, esa es la única razón. El 3: para saber algún día contar hasta 3. El soldado: estás aquí para obedecer. El perro: creo que uno viene a la tierra para ladrar, aunque a veces también para aullarle a la luna.
El marinero, para navegar por todos los mares. La muerte, estás aquí para amar la vida. La piedra, estás aquí para estar aquí. El papá, porque tu mamá y yo nos amamos. El jardinero, para aprender a tener paciencia. El ciego, para saber confiar. El panadero, estás aquí para levantarte temprano. El pato, no tengo ni la menor idea. La hermana, también estás aquí para amarte a ti mismo. El conejo, estás aquí para recibir caricias. El boxeador, para luchar. Y la mamá, tú estás aquí porque yo te amo. Cuando crezcas, encontrarás otras respuestas a la gran pregunta. Y seguramente muchas más preguntas también.